Vamos a abrir la palabra de Dios allí en Santiago, capítulo 3, versos del 13 al 18. Santiago, capítulo 3, versos del 13 al 18. Son 5 versículos nomás, pero nos vamos a entretener un buen rato estudiando estos 5 versículos. Dice así la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces, si usted es sabio, entonces muéstrelo con su buena conducta. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, donde hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El verso 13, Santiago hace una pregunta. Él fue el hermano medio de Jesús, hijo de María y de José. Él fue el que escribió esta carta. Y Santiago hace una pregunta en el verso 13: ¿quién es sabio? Hagámonos esa pregunta a nosotros. ¿Usted y yo somos sabios? Si somos sabios, entonces, mira, el texto está diciendo, entonces demuéstrelo. Demuéstrelo con buenas obras. Cuando uno es sabio, uno no necesita hablar mucho. Hay equipos que dicen que es el mejor equipo del mundo. Hay otros que dicen el mejor equipo de Colombia es este o es aquel otro. Pura caspa. Demuéstrelo en la cancha si es el mejor de Colombia o si es el mejor del mundo. Lo mismo, si usted dice que usted es sabio, entonces demuéstrelo. La sabiduría se debe de ver. La sabiduría se debe de demostrar. ¿En dónde se debe demostrar la sabiduría? En el hogar. La sabiduría también se debe de demostrar en el trabajo, se debe demostrar en la universidad. La sabiduría se debe demostrar en el barrio, en la iglesia, en la familia. Cuando una persona tiene sabiduría, no tiene que hablar mucho, porque las acciones hablan por sí solas. ¿Qué es sabiduría? La palabra sabiduría en griego es Sofía. Por eso cualquiera que se llame Sofía, el significado de su nombre es sabiduría. La palabra y sabiduría son aquella persona que se rige bajo los principios cristianos. Una persona sabia es aquel que vive su vida bajo los parámetros y los principios divinos. Una persona sabia es aquella que se deja guiar por la palabra de Dios. Una persona sabia es aquella persona que vive una vida que le agrada a Dios. Una persona sabia es aquella que toma decisiones sabias, decisiones que son buenas. Una persona sabia sabe qué hacer y sabe qué no hacer, ¿sí? Una persona sabia siempre va a evitar aquellas cosas que le van a producir daño, ¿sí? Una persona sabia conoce lo bueno y lo hace, conoce lo malo y no lo hace. Eso es lo que significa la palabra Sofía en griego, que es sabiduría. Pero vamos a la Biblia. Deuteronomio 4:6. Mira lo que dice al principio del texto. Dice: guardad esta palabra, poner en obra esta palabra, porque si hacemos esto, entonces tendremos ¿qué? Sabiduría. La misma Biblia nos está diciendo que si usted pone en práctica esta palabra, si usted guarda estos mandamientos, ¿usted es qué? Sabio.
Lucas 21:15, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, nos dejó este texto precioso. Y Jesús dijo: porque yo os daré palabra y sabiduría. Quiere decir que la sabiduría, Sofía, en griego, viene ¿de dónde? De Dios. La sabiduría no se compra en la universidad, no se compra en la escuela, no se compra en la casa. No, la sabiduría la da ¿quién? La da Dios. El texto que acabamos de leer, Santiago habla de dos clases de sabiduría. Una sabiduría terrenal y también habla de una sabiduría que desciende de lo alto. Y el título del sermón hoy, ¿qué tal si Brian nos lo coloca? ¿Qué sabiduría rige tu vida y mi vida? Hazte esa pregunta. Vamos a estudiar esas dos clases de sabiduría: la sabiduría terrenal y la sabiduría que desciende de lo alto. ¿Qué sabiduría de estas gobierna tu vida o mi vida? Vamos a estudiar la primera sabiduría que nos muestra Santiago. Dice el verso 14, ¿qué tal si Brian me coloca ese texto? Pero si tenéis celos amargos, si tenéis contención, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, mire pues, no desciende ¿de dónde? La primera sabiduría que vamos a estudiar es la sabiduría que no desciende de Dios. Y esa sabiduría, Santiago la resume en tres palabras. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Fuerte esa frase, ¿no? ¿Cuál es esta sabiduría terrenal? Esta sabiduría terrenal piensa de esta manera: el que me las hace, me las paga. ¿Cuántas personas hay así? Que les rige ese adagio: el que me las hace, me las paga. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Hay personas que dicen: hay que ser mansos, pero no mensos. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Hay otros que dicen: mientras nadie se entere, no hay problema. ¿Cuántas personas hacen cosas a escondidas, a oscuras, en otros barrios, en otros municipios, y lleva haciendo 20 años las mismas fechorías y nadie se ha dado cuenta? Eso ha pasado, ¿no? Esposos que uno cree que son unas santas palomas y mentiras, que tienen otra mujer hace 20 años con hijos ya de 15, 17 años. Y ¡zas!, la esposa se da cuenta de ese guarapazo. Mientras nadie se entere, no hay problema. Esa filosofía o esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Hay personas que piensan de esta manera: primero yo, segundo yo y tercero yo. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Hay otros que piensan de esta manera: ladrón que roba a ladrón tiene 1000 años de perdón. Y toda su vida se han comportado así. Esa filosofía, esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Hay otros que piensan de esta manera: no, porque yo voy a pedirle perdón al otro, es que el otro fue el que me ofendió. Si el otro quiere arreglar la situación, que venga y hablemos, pero yo nunca voy a ir a pedir a arreglar las cosas. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Hay otros que piensan de esta manera: árbol que crece torcido nunca jamás se va a enderezar. Mentira del diablo, porque cada uno de nosotros, ¿quién éramos nosotros antes de conocer al Señor? Éramos unos perversos. ¿Y ahora quién somos? Somos nuevas criaturas. Ya, el que piense de esa manera
es sabio, pero de una manera terrenal, animal y ¿qué? Y diabólica. El verso 15 lo dice muy claro, ¿no? Terrenal, animal y diabólica. Y es una sabiduría que no desciende ¿de dónde? De lo alto. Vamos a ver las características de esta sabiduría terrenal. Animal. Diabólica significa que esa sabiduría proviene del padre de mentiras, que usted y yo ya sabemos quién es. Lo primero que nos da, ¿qué tal, Brian? ¿Me colocas? La primera característica de esta sabiduría son los celos, por favor. Brian, celos, la que está subrayada. La que está subrayada en rojo. Siga el bosquejo y ya. Pase al otro texto y ya, eso le aparece. ¿Que Brian no está? Ah, listo. Solamente la palabra celos. Subráyeme esa palabra o la que está subrayada celos. Ya vamos para ese punto. Es más adelante. Eso. Una característica de esta sabiduría terrenal son los celos. Ahí la palabra celos en griego es envidia. ¿Qué es envidia? Envidia es yo tener tristeza y dolor porque el otro tiene algo que yo no tengo. Eso es envidia, eso es celos. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Otra característica de esta sabiduría terrenal está en el verso 16, contención. ¿Sabe qué es contención? En griego lo busqué, significa rivalidad, peleas, contiendas, ambición egoísta, provocar divisiones, formar partidos. ¿Sabe qué es formar partidos? Yo reunirme con 10, 15 personas, hablar mal del pastor, hablar mal de la iglesia, hablar mal de los líderes. ¿Estás formando qué? Partido. Eso fue lo que pasó hace 8 días, cuando fuimos a votar, ¿cierto? Que había gente, vote por este, vote por este, vote por este. Eso es contención, eso es formar partido, eso es rivalidad, eso es contienda, eso es pelea. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. También otra característica es la perturbación. Perturbación en griego significa inestabilidad. Crear inestabilidad, crear desorden, crear problemas, crear confusión, crear tumulto, sublevar a la gente para que se vaya en contra de la autoridad. Eso ha pasado. En las iglesias ha pasado eso. Se reúnen grupitos para irnos en contra del pastor, vamos a sacar firmas para que el pastor se vaya. Y vamos a hacerle la vida imposible a fulano de tal para que se vaya de la iglesia. Eso es perturbación. Perturbación fue lo que pasó el año pasado con las movilizaciones y todo eso, ¿cierto? Crear confusión, crear tumulto, tratar de inestabilizar al gobierno, rebelión en contra de la autoridad, crear anarquía, es decir, que no haya autoridad en los barrios. En Cali no dejaban meter a ningún policía, no dejaban meter a nadie, y los que gobernaban eran los que estaban ahí en el paro, y mataban y no pasaba nada, y la policía no podía llegar. Eso es perturbación. Y la Biblia dice que esa clase de sabiduría es terrenal, animal y diabólica. También habla de obra perversa, ¿cierto? Ahí está, toda obra perversa. La palabra ahí perversa es toda clase de maldad. Actuar como un necio. Lo más bajo que pueda llegar una persona, un ser humano. Una persona que no vale, que lo que hace no vale nada.
una persona que practica lo malo, una persona que aborrece lo bueno, aborrece la luz. Eso es una persona que obra de una manera que perversa. Dice la Biblia que esas personas que obran de esa manera tienen una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Entendimos la primera sabiduría terrenal? Vámonos para la segunda sabiduría, que es la que desciende de lo alto. Santiago 17 y 18, y dice así la palabra: pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de lo alto, es primeramente ¿qué? Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, que da frutos de justicia, y mira la parte final, y hace la paz. Bueno, primero, ¿de dónde viene esta sabiduría? Lo está diciendo, verso 17. ¿De dónde viene esa sabiduría? De lo alto. Y si viene esa sabiduría de lo alto, entonces esa sabiduría no es terrenal, no es humana. Vamos a ver las características de esta sabiduría que viene de lo alto, totalmente contraria a la sabiduría terrenal. La sabiduría que viene de lo alto es pura, ¿cierto? ¿Lo dice o no lo dice? Pura. La palabra impura significa que no hace lo malo. Una persona pura está libre de mezclas de maldad. Una persona pura, me llamó la atención eso, es libre de contaminación. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo 2 vasos de agua acá. Ahora que el agua está tan escasa en estos barrios, ¿no? Aquí tengo un vaso con agua pura, pero aquí tengo un vaso con agua ¿qué? Contaminada. ¿Ya saben qué significa pura? Puro significa sin contaminación. Pero otra cosa que me llamó la atención de la palabra pura en griego significa juzgado por la luz y salió limpio. Oiga, juzgado por la luz y salió limpio. ¿Cuántas veces nos ha pasado a usted que uno llega a una casa y uno, cuando entra, uno huele a limpio, ¿no? ¿Sí o no? Pero cuando prenden el foco se da cuenta uno que de limpio no tiene nada, ¿no? Popó de perro por allí, sobrados de comida por allá, los muebles todos, las camas todas reblujadas. No es puro. Mire, fue juzgado por la luz y no salió limpio. Puro es eso, cuando usted no tiene nada que lo puedan encontrar, nada de malo para acusarlo. Eso significa puro. Dice la Biblia que el que sea puro tiene una sabiduría que desciende ¿de dónde? De lo alto. También dice que otra característica que tiene esta sabiduría es que es pacífica. ¿Cómo así que pacífica? Aquellos cristianos que promueven la paz, que buscan la paz, que aman la paz. Aquellos cristianos que son apacibles, que no son bruscos, que no son violentos, que la forma de ser de ellos son agradables, que son tranquilos. Esa persona tiene una sabiduría que desciende ¿de dónde? De lo alto. Otra característica de esta sabiduría es que amable. ¿Cierto? ¿Lo dice o no lo dice? Amable. La palabra amable en griego significa suave. Quiere decir que es una persona con que uno puede tratar con ella, tranquila. También la palabra amable significa una persona justa, paciente. Una persona amable es lo contrario a peleón, a una persona pendenciera, a una persona que por todo es pelea. Si una persona pelea por todo, que no le pueden hacer una cosita así porque pobrecito,
esa persona de amable no tiene nada, y esa persona tiene una sabiduría ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. Pero también otra característica que tiene la sabiduría que desciende de lo alto es que es benigna. La palabra benigna ahí significa que es fácil de persuadir para lo bueno. Mucho cuidado, porque hay hermanos que es lo contrario, que los persuaden para lo malo muy fácil, pero persuadirlo para lo bueno, qué difícil. Si usted se deja persuadir por lo malo muy fácilmente, entonces usted tiene una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero si usted es una persona que se deja convencer muy fácil de lo bueno, entonces usted es una persona que tiene una sabiduría que desciende ¿de qué? De lo alto. ¿Cierto que hay personas así que para uno convencerlo, Dios mío, complicado, ¿no? Mira, es que la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. No me convence, yo sigo creyendo en lo mío. Pero mira lo que dice la Biblia, no me importa. Esas personas tienen una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero si usted se deja persuadir por lo bueno fácilmente, si usted está dispuesto a someterse, a ser sumiso, a respetar la autoridad, a ser razonable, porque todo eso significa benigno, es una persona razonable, una persona sumisa, entonces usted tiene esa sabiduría que desciende de lo alto. Otra característica de esta sabiduría es que es llena de misericordia. Ahí la palabra misericordia significa compasión, misericordia. Pero hay personas que creen que compasión es simplemente sentir tristeza porque el otro sufre. Eso no es nada. ¿Sabe una cosa? Eso no es nada. Compasión y misericordia es suplir la necesidad de aquel que está sufriendo. Voy a dar un ejemplo. Sobre todo en estos días, desde ayer hasta hoy hemos pasado unos días difíciles, porque en estos barrios no ha habido agua, ¿cierto? Y yo hacía días no me bañaba con un poquito de agua, ¿cierto? Misericordia es cuando usted recogió buen agua y usted ve que el vecino no tiene agua y usted va y le regala 2 canecas bien grandes de agua para suplir la necesidad de su vecino. ¿Sabe? Eso es ser lleno de misericordia. Y usted es una persona que tiene una sabiduría que desciende ¿de qué? De lo alto. Otra característica de la sabiduría que desciende de lo alto es que esa persona está llena de frutos malos o de frutos buenos. Frutos buenos. ¿Cierto que hay árboles con frutos malos? Hay árboles que si uno se come ese fruto, hasta lo puede enfermar o lo puede matar. Así hay cristianos. ¿Usted sabía que así hay personas que dan frutos malos que lo que coja lo daña, lo que coja lo perjudica, lo que coja lo hace mal, lo hace ver mal? En cambio hay personas que todo lo que hacen es para bendecir a otros, amén. Frutos buenos, eso es lo que significa frutos buenos, es decir que todo lo que él hace es para beneficio de otros, que todo lo que hace es útil para otros, que todo lo que esa persona hace es para el provecho de otros, y que esos frutos son tan buenos que la gente lo alaba, lo resalta, lo ve y dice: uy, esa persona, qué bueno que lo que tiene esa persona, excelente lo que hace esa persona, es muy dispuesta, es muy apacible, es muy buena persona. Ah, ya, esa persona tiene buenos frutos, está llena de buenos frutos. Y como está llena de buenos frutos, entonces tiene esa sabiduría que desciende ¿de qué? De lo alto. Pero otra característica de esta sabiduría es que es sin incertidumbre. La palabra ahí la busqué en griego, significa imparcial. Incertidumbre, imparcial.
También significa que no cambia, que es constante. Pero el significado incertidumbre en algunos textos habla de imparcialidad. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que aquí está el hermano Alcides y al lado del hermano Alcides está Carolina, mi hija menor, y ambos tienen sed y yo soy el único, yo apenas tengo un vaso de agua, ya sea para darle al hermano Alcides o para darle a mi hija Carolina. Si yo tengo esa sabiduría que desciende de lo alto, yo le voy a dar el vaso de agua al hermano Alcides en vez de darle el vaso a Carolina. Eso es imparcialidad, sin favoritismos. ¿Será que eso lo vivimos? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando usted piensa de esa manera, usted tiene una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero cuando usted es imparcial, sin favoritismos, usted tiene una sabiduría que desciende ¿de qué? De lo alto. También dice que esa sabiduría que desciende de lo alto es sin hipocresía. La palabra hipocresía es sin fingimiento, que es una persona franca, genuina. Pero ¿cuántos de nosotros somos hipócritas? Cuando termina el culto, lo saludan a uno con una sonrisita, ¿no? Pero cuando está fuera de la iglesia y en la casa, eso hablan de uno, le sacan chismes, calumnias. Pero vienen a la iglesia y una sonrisita, le dan la mano a uno y lo saludan. Cuando usted es así, usted tiene una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero cuando usted es genuino, cuando usted es sincero, cuando usted es sin fingimiento, cuando usted es lo que es, esa sabiduría es una sabiduría que desciende de lo alto. Cuando uno lee la Biblia, allí en 2 de Corintios, el apóstol Pablo le dice a los cristianos, le dice que su amor sea sin fingimiento. Ahí está la palabra, sin hipocresía. Que el amor sea sin fingimiento. ¿Cuántas veces fingimos amar a alguien? ¿Cierto que sí? Fingimos amar a la esposa, al esposo, fingimos amar a nuestros padres, o fingimos amar al pastor o al hermano de la iglesia. Cuando usted hace eso, usted es sabio para lo malo. También dice allí en 1 Timoteo, Pablo hablando de la abuela de Timoteo, de la mamá de Timoteo y la fe de Timoteo. Pablo dice que ellos tres, la abuela, la mamá y Timoteo, tienen una fe no fingida. Ahí está, una fe sin hipocresía. Cara vemos, corazones no vemos. ¿Y cuántos cristianos vienen a la iglesia y uno dice, uy, como es de buen cristiano, ¿no? Pero aquí en la iglesia. Pero cuando llegan a casa, se transforman. Cuando están en la universidad, se transforman. Cuando están en el trabajo, se transforman. Totalmente diferente a como se ven acá. Tienen una fe, ¿qué? Fingida. Otra característica de la sabiduría que desciende de lo alto es que da frutos ¿de qué? De justicia. La palabra justicia ahí es que hace lo bueno, que hace lo recto, que hace lo justo, que hace lo que Dios pida, que hace lo correcto, que hace lo que Dios demanda de él. Eso es una persona con fruto de justicia. Si usted hace eso, usted tiene la sabiduría que desciende de lo alto. Ya para terminar, verso 18, la última característica de esta sabiduría es que hacen la paz. Es muy diferente uno predicar sobre la paz, hablar de la paz, a hacer la paz. ¿Sí o no? Es como cuando, es muy fácil uno preparar un sermón de perdón. Predicarlo es muy fácil. Hacerlo es lo difícil. Aquí Dios no le importa que usted hable mucho de paz. ¿A qué?
bla, 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 bla. Aquí lo que Dios pide es que usted y yo hagamos ¿qué? La paz. Y si usted es una persona que trabaja por la paz, busca la tranquilidad, la armonía en el hogar, en la iglesia, busca la paz y la armonía en el estudio, en el trabajo. Cuando usted es una persona que trata de que sus relaciones sean armónicas, que estén unidos, es porque usted hace la paz. Y cuando usted es una persona que hace la paz, usted tiene esa sabiduría que desciende de lo alto. Quiero terminar este estudio leyendo Santiago 1:5. Yo desde que estaba en el seminario, les cuento algo, a mí el libro de Santiago me encanta. A mí el libro de Santiago para mí es uno de los libros más profundos que hay. Y es uno de los libros donde hay mucha teología. Y me encanta. Cuando Santiago dice algo, a mí me encanta. ¿Sabe por qué? Por dos cosas. Primero, porque él fue el hermano de Jesús. Santiago fue el que más estuvo con Jesús desde niño, jugando balón, jugando bolitas, jugando a escondidas. Santiago estuvo con Jesús todo el tiempo. Mi pregunta es, ¿él sabrá mucho o no? Ave María, yo creo que Jesús le enseñó a Santiago mucho. Y mira lo que dice Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Vamos a orar. Dios, gracias por esta palabra. Gracias porque todos estos días estaba meditando en este pasaje de Santiago y gracias porque me hablaste, Dios. Gracias porque pude sacar una conclusión de que yo no tengo esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y gracias, Dios, porque yo sé que muchos de los que están acá en la iglesia también pueden sacar esa conclusión. Pero tal vez hay otros que sí los ponen a dudar después de escuchar un estudio como estos. Tal vez tienes esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Tal vez sientes envidia, tal vez a toda hora es pelea, contienda, a toda hora es crear desorden, tumulto, inestabilidad, a toda hora es lo malo. Si Dios te ha hablado en esta mañana, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Por algo el Señor mandó este mensaje, para que tú cambies de vida y no te dejes gobernar, no te dejes regir por esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero si tú te ha dicho Dios hoy que tú eres una persona pura, que no haces lo malo, si tú eres una persona pacífica, amable, si tú eres una persona llena de misericordia, llena de buenos frutos, si tú eres una persona imparcial, sin favoritismos, si tú eres una persona sin hipocresía, sin fingimiento, y si tú eres una persona que hace la paz, déjame felicitarte y dale gracias a Dios por lo que eres. Esa sabiduría no es terrenal, esa sabiduría te la dio Dios. Y por eso hay que darle gracias a nuestro Dios. Llévanos en paz y en bendición. Y oro, Dios, para que esta semana, hoy el primer día de la semana, nos bendigas
y nos acompañes durante toda esta semana, Señor. Protégenos, ayúdanos a tomar las mejores decisiones, guárdanos de todo mal y peligro. En el nombre de Cristo, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien.